encuentro en torno a la palabra de Dios. Y como lo hacemos ya siempre, de principio, vamos a invocar la presencia del Espíritu Santo. Pidámosle al Señor que nos ayude en esta noche y en el caminar próximo, que vamos siempre cogiendo la dirección más conveniente para que todos nosotros los que estamos participando del curso nos encontremos con la palabra del Señor. Gracias. Bueno, ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, donen tus dones espléndidos, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz y enriquecenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo. Lava las manchas, infunde el calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito y al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale a tus fuertes. Salva al salvaje y danos tu eterno. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. A ver, este curso prácticamente lo comenzamos terminando la Semana Santa, 8 días después, o sea, el jueves siguiente. O sea que ya llevamos un caminar prácticamente desde abril hasta ahora. Y ha sido un caminar más bien lento porque contamos con 1 hora a la semana. Entonces es un proceso que se puede ir haciendo lento. Y en el trabajo lo que hemos hecho fundamentalmente es leer el Evangelio como palabra de Dios con actitud creyente. Pero ha sido fundamentalmente un ejercicio de lectura para percibir de la mejor manera posible lo que nos dice la palabra de Dios, lo que allí está escrito, y tratando de descubrir la vida que había en aquel momento y que inspiró esos textos. Y esa es la primera parte de una lectura que podríamos llamar orante. Es decir, para que la palabra ilumine nuestra vida, es bueno primero aprender a leer, a ver qué dice el texto, pero recordar que es palabra para nosotros. Y entonces también debemos mirar nuestra vida, lo que está aconteciendo en nuestra familia, en nuestra ciudad, en el país, en el mundo, entre los amigos, en el trabajo, con los niños, con los ancianos, ahora con los desempleados, después de una pandemia. Es decir, mirar lo que está sucediendo en nuestra vida y tratar de percibir la palabra que nosotros vamos leyendo, estudiando, analizando, escudriñando, que nos dice a nosotros. Porque si no damos ese paso de mirarnos a nosotros en el espejo de la Biblia, si no tratamos de descubrir las condiciones en que estamos viviendo nosotros, vuelvo a decir, la familia, el pueblo, nuestra comunidad, de nada nos serviría conocer las Escrituras. Y a mí me gusta recordar que los que más persiguieron a Jesucristo fueron los maestros de la ley, o sea, los que más conocían la Biblia, pero no habían penetrado en el espíritu de lo que leían y de lo que enseñaban.
Porque con conocer el libro no es suficiente. Tenemos que conocerlo con una actitud de fondo, de amar a Dios, de amar al prójimo, de amarnos nosotros mismos y de tratar de descubrir esa palabra, cómo nos orienta, cómo nos da un horizonte para las decisiones que tomemos. Hago esta introducción. Yo escribí una nota en WhatsApp y también a través del correo electrónico, básicamente a las personas que están inscritas. Y también invité a otras personas que por primera vez quizás llegarían. Y en esa invitación les decía que iba a hacer una propuesta ahora. ¿Cuál es la propuesta? Tiene que ver con que ya dentro de unos 10 días comenzamos el mes de la Biblia, septiembre. Y pues es un mes que en muchas partes de la iglesia en el mundo le dedican a penetrar las Sagradas Escrituras, desde una óptica, desde otra, desde una necesidad, desde otra. En cada diócesis, en cada parroquia, se va haciendo de manera diferente. Hay propuestas, hay proyectos, pero es una cuestión de libertad de cada grupo. La propuesta que yo quiero hacer es la siguiente. Hemos visto ya varias, podríamos decir, secciones, aunque las hemos visto muy de corrido y uno no, pues quizá no tenga la conciencia de que han sido secciones, porque no se han trabajado muy claramente desde ahí. Pero recordemos, el primer momento fue trabajar en Lucas y en Mateo los dos relatos de la infancia de Jesús. Entonces le dedicamos como unas 4 o 5 reuniones, ¿cierto? A estar penetrando en la estructura, en el contenido, los temas, todo aquello que podemos encontrar como riqueza, como introducción al Evangelio. Porque los relatos de la infancia son introducciones al Evangelio. Una introducción que puso Lucas, otra introducción que puso Mateo. Ni Marcos ni Juan hablan de la infancia de Jesús. Entonces esa fue una primera sección y le trabajamos bastante. Una segunda sección fue la juventud de Jesús. Y en la juventud de Jesús vimos varios aspectos. Uno, recogiendo textos de todos los evangelios, tratamos de descubrir cómo se desarrolló la vida de Jesús joven. Entonces lo vimos como hijo del carpintero, mostrando que un carpintero no es solamente el que trabaja con madera, sino también con piedra, con hierro. En el fondo, hoy podríamos decir el hijo de obrero o hijo de un albañil, que suelen ser personas con trabajos muy variados, no solamente con madera, y que probablemente lo necesitaban, lo requerían mucho, allí en Nazaret donde vivía. También hablamos de la situación de pobreza que había en ese tiempo. Había muchos campesinos endeudados, había unos terratenientes que dejaban capataces y estos a veces maltrataban a los obreros. Vemos que Jesús también, además de eso, era campesino, que sembraba, que cuidaba ovejas, que sabía el cuidado de las ovejas. Y uno ve que lo que él habla de las ovejas no es de una persona que los ha visto de lejos, sino que se ha metido en el trabajo de conducir ovejas. Vemos a Jesús también, ¿cierto? En algunos aspectos, aunque no eran de su tierra, lo vemos por allá también pescando, sabe de pesca. O sea, un muchacho de familia humilde, de un pueblo pequeño, que se ve que él vivía en el caserío de lo que hoy podríamos llamar, ¿cierto?, la vereda de Nazaret, con términos de ahora. Una pequeña vereda donde él estaba en la parte del caserío y sabe entonces cosas de albañilería y lo relativo al campo. También vimos cómo en ese tiempo Juan el Bautista estaba también, por supuesto, creciendo, pero de una manera muy distinta. Él se fue para el desierto. Y en el desierto, algunos vivieron solos mucho tiempo, como anacoretas, pero otros vivían en comunidad.
No tenemos ninguna prueba de cómo estaría viviendo Juan el Bautista, si solo o en comunidad, pero su manera de pensar se identifica mucho a unas comunidades que estuvieron viviendo en el desierto y que se conocen con el nombre de los esenios. Gente con una austeridad impresionante en su vestir, en su alimento, que estaban cansados hasta más no poder con la hipocresía religiosa que había en Israel. Estaban cansados con los sacerdotes, con los maestros de la ley, estaban cansados también con las celebraciones en el templo, estaban cansados con la misma actitud del pueblo y con una cantidad de leyes de pureza, pero que la corrupción se paseaba por todos los niveles de Israel. Entonces ellos se fueron para el desierto y allá en el desierto tratando de vivir con mucho rigor, con mucha austeridad, con mucho sentido de fraternidad, de familia, como hoy diríamos, cierto tipo de monjes de los más austeros. Eso fue posiblemente el ambiente de Juan Bautista. No sabemos si solo en comunidad, pero su pensamiento se parecía mucho al de esa comunidad. Y ellos ya lo que estaban esperando era el juicio de Dios. Decía, Israel ya no tiene chance de conversión. Esto definitivamente se dañó del todo. Ya estaban esperando que el Señor llegara a juzgar. Y apareció Juan el Bautista. Y cuando aparece Juan el Bautista, él apareció con una alternativa. Si él estuvo en las comunidades esas de esenios, tuvo una ruptura con ellos, porque ellos no esperaban la posibilidad de que Israel se pudiera convertir. En cambio, este tuvo esa iniciativa y fue y se paró en el desierto junto al río, ¿cierto? Recordando él una profecía antigua de Isaías, la voz que clama en el desierto. Él quizás no se sentía como esa voz que clamaba en el desierto, pero empezó a gritar que llegó la hora definitiva, ¿cierto? Y empezó a llamar a la conversión y empezó a invitar al pueblo a que se bautizara, que los ritos religiosos que había en Israel no estaban sirviendo para nada y que el Señor ya estaba cansado, que ya está con el hacha lista para dar el hachazo y derrumbar el tronco. Y generó un movimiento muy interesante, porque empezó a ir una cantidad de gente al desierto, gente que se ve que estaba como él, cansados de la hipocresía religiosa de los sacerdotes, de los sabios, de los maestros de la ley, de los dirigentes. Y Juan el Bautista era muy riguroso. La gente llegó. ¿Y qué tenemos que hacer? ¿Y qué tenemos que hacer? Y uno ve que el bautizo, él lo identificó con todo un proyecto. O sea, no era únicamente para hacer un rito distinto al que hacían en el templo de Jerusalén. No era cuestión de cambiar de rito. Él empezó a decir, el que tenga 2 capas, dele al que no tiene. El que trajo comida, dele al que no tenga. Es decir, el bautizo implicaba una conversión en vistas a recuperar la justicia social que está en el corazón de Israel desde el principio. Desde la alianza del monte Sinaí, los 10 mandamientos, hay todo un proyecto de un pueblo libre con justicia social. Y en el tiempo de Jesús, en el tiempo de Juan, el pueblo vivía todo menos eso, ni libertad ni justicia social. Entonces, él estaba muy exigente en eso, ¿cierto? En exigir caminos nuevos. Y como gran novedad y escandalosa, aceptó a los publicanos, que eran judíos, que estaban al servicio del Imperio Romano, vendidos como mercenarios, estaban traicionando al pueblo y todos lo consideraban impuros. A los publicanos todo el mundo los odiaba, porque eran los que le quitaban el pueblo, el dinero a la nación para dárselo al Imperio Romano. Y fuera de eso, lo robaban todo lo que les daba la gana. Es decir, los que han manejado los dineros de las naciones han tenido esa tendencia, aprovechar cualquier cosita para enriquecerse ellos con el dinero público. Eso eran los publicanos, servidores públicos, empleados públicos y corruptos. Pero Juan el Bautista los aceptó. Y no solo a ellos, sino aceptó también a los soldados del Imperio Romano. Y los aceptó, ¿cierto? Porque ellos, como soldados, tenían que venir a vigilar a este pueblo para que este pueblo se sometiera a Roma. Pero había algunos de ellos que eran muy honestos, que eran buenos, que querían hacer las cosas de una manera humana
Y él lo recibió, pero les puso también su condición. No condenan a nadie, no abusen de nadie y conténtense con la paga. Es decir, no acepten tampoco sobornos. Porque sabemos que los que están a cargo de la seguridad de la nación, los que manejan armas, con mucha facilidad también se corrompen, ¿cierto? Utilizan el poder para aplastar al pueblo y a ver si les dan plática. Pues él fue muy firme en eso. Y quiero recordar esto que ya lo hemos visto, porque estamos precisamente con el segundo momento de la juventud. Jesús criado en ambiente campesino. Juan el Bautista criado en el desierto. Los dos con experiencias vividas muy distintas, ¿cierto? Pero los dos también insatisfechos con lo que estaban viendo en Israel. Cuando Jesús escucha a Juan el Bautista, fue. Ahí dejó Nazaret, dejó a la mamá, dejó todo y se fue a encontrarse con Juan el Bautista. Se ve que Jesús reconoció en ese proyecto y en esa actividad de Juan el Bautista, reconoció proyecto divino, proyecto de Dios. Le creyó a Juan y fue a hacerse bautizar. Y bueno, hay cosas muy interesantes de ese bautizo, pero no me voy a detener tampoco ahora. Estoy tratando de hacer una visión de conjunto. Cuando se hace bautizar, nos cuentan los 4 evangelios que se abrió el cielo y se escuchó la voz del Padre, ¿verdad? Y apareció también la paloma, el Espíritu Santo en forma de paloma. Es decir, estaba la Santísima Trinidad presente en ese momento. Desde el Padre hablando, el Hijo bautizándose y el Espíritu como inspirando precisamente todo eso que se estaba dando ahí. Y, y la voz del Padre fue: tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. No sé si ustedes alcanzaron a leer que yo les hice la propuesta que leyeran los 4 cánticos del siervo de Yahvé en Isaías, que hay uno leyendo esos 4 cantos, yo hasta les pasé las citas, uno descubre qué es lo que Dios Padre le quiso decir a Jesús en el bautizo. Le dijo: tú vas a ofrecer tu vida por la salvación del mundo, pero eso te va a costar. Le vas a tener sufrimiento para poder entregarle al mundo la misericordia, la salvación, el perdón de sus pecados, para que haya luz, no solo para el pueblo de Israel, sino una luz para todas las naciones. Todo eso está incluido en aquellos 4 cánticos del siervo de Yahvé. Entonces, Dios Padre le dice a Jesús: usted va a cumplir la misión, pero por el sufrimiento. En Israel esperaban el Mesías de formas muy distintas. Unos pensaban que sería algún guerrero que les quitara de encima cualquier poder político. Antes sería el poder de Babilonia, o después sería el poder persa o el poder de los griegos. Ahora era bajo los romanos. Estaban esperando a alguien que los liberara para que Israel se volviera un país autónomo y que antes, por el contrario, dominara las naciones para que las naciones les trajeran sus riquezas a ellos. Esa era una forma de esperar al Mesías. Otros esperaban desde el sacerdocio, que desde el sacerdocio purificarían al pueblo para que el pueblo definitivamente pudiera ser el pueblo santo que Dios siempre había querido. También se pensaba que cuando se consiguiera que todo el pueblo cumpliera la ley, entonces estaría ya el reino de Dios ejerciéndose sobre el pueblo. Entonces lo esperaban también como profeta que liberara del pecado. Pero estaba también esta otra esperanza que estaba, dijéramos así, marginada en las expectativas del momento, y era el siervo sufriente, el Mesías como siervo sufriente. La gente quería más bien al guerrero, la gente quería más bien al sacerdote, ¿cierto? Pero esta figura de uno que fuera a servir desde el dolor casi no la tenían viva en la conciencia, porque no es lo que más le gusta a la gente. A la gente le gusta más el poder y la grandeza que tener que sufrir por el bien de los demás. Y me quise detener en eso para entender una cosa, que Jesús comprendió que no había otro camino para la conversión, sino la donación de sí mismo. La donación de sí mismo, y eso fue lo bien entendido en el bautizo, ¿cierto? Y entonces saldrá después a servir.
pero nos cuentan los evangelios lo de las tentaciones, porque después del bautismo se nos habla de las tentaciones. Y en las tentaciones que se nos dice, ¿cierto? Que Satán, el espíritu contrario a Jesús, es decir, el que encierra las ansias de grandeza, de poder, de dinero, de fama, de popularidad, ¿cierto? Le propone otros caminos al Señor. El primero, convierta las piedras en pan. Es decir, no sea tonto, no siga el camino que le propone el Padre de salvar por el sufrimiento. Si usted es hijo de Dios, usted tiene poder para salvar con su capacidad divina. Haga milagros, convierta las piedras en pan y se soluciona el problema de la gente. ¿Para qué se va a poner de tonto a montarse en una cruz? Entonces es la primera tentación, ¿cierto? La de salvar por el camino del poder divino. Jesús no aceptó esa tentación. No solo de pan vive el hombre, etcétera, etcétera. Entonces, la segunda tentación, bueno, está bien. Entonces, ya que se hizo hombre, salve a la humanidad a través del poder humano. Y es cuando dice que lo subió a un monte, le muestra todos los reinos de la tierra y le dice, todo eso me lo han dado a mí. Y yo se lo doy a quien quiero. Si usted se arrodilla ante mí, yo le doy todo esto. Y eso es lo que pasa en este mundo. Miremos que este mundo está en manos no de Dios. Si esto estuviera en manos de Dios, sería la humanidad un paraíso. Estaríamos compartiendo como hermanos, viviendo en paz. Pero el mundo, la historia está en manos de la ambición humana, está en manos de la codicia, está en manos de las ansias de poder, ¿cierto? Y entonces la economía, la política, los medios de comunicación, eh, las leyes, todo va a favorecer que aquellos que van teniendo privilegios puedan tener cada vez más poder. Y eso es el mundo en el que vivimos. Y la gente humilde, si quiere conseguir trabajo, si quiere conseguir algún tipo de garantía en la vida, tiene que arrodillarse ante los grandes, ante el político, ante el rico, ante el que le va a dar recursos. Y entonces el pueblo se vuelve un pueblo limosnero. Y los grandes se sienten haciéndoles grandes favores a los pobres y a los débiles y a los enfermos, etcétera. Y entonces el pobre siempre se siente en deuda con aquellos que le han robado su dignidad. Como que ellos son los que le están favoreciendo y no alcanzan a captar que ellos son los que le están destruyendo su vida. La segunda tentación entonces es esa, salvar a la gente con el poder humano. Jesús tampoco aceptó esa tentación. Y entonces la tercera tentación, que es la más grave, cuando se le dice, vaya al templo y tírese. Y recuerde lo que dice el Salmo. El Señor no permitirá que su pie tropiece en la piedra. Enviará a sus ángeles para que lo protejan. Esa es la tentación de confiar en el plan de Dios de una manera indebida. Y en el fondo el resumen de ese salmo es, si usted confía en Dios, a usted nada le puede pasar. Y por eso hay mucha gente que cuando sale a la calle abren la Biblia y ponen el Salmo 92. Como dice, usted confía en Dios, a usted nada le puede pasar. No, pero a veces también si se choca un bus, el que confía en Dios y el que no confía en Dios dan vueltas en el bus. Y los dos saldrán heridos y uno no sabe quién salga más herido. Pero es esa tentación, al que confía en Dios, nada le puede pasar. Una tentación muy grande, porque casi que es querer manipular a Dios con la oración y con una fe no bien orientada. Una fe, ojo, en el poder de Dios. Cuando el Señor nos va a enseñar que no nos salva con el poder, sino con el amor. Hay que tener fe en la capacidad de salvación que tiene el amor de Dios, no tanto el poder de Dios. El que confía en el poder de Dios se vuelve mendigo. El que confía en el amor de Dios se vuelve discípulo. Y el Señor no quiere mendigos detrás de él, quiere discípulos. Entonces, en ese sentido, la tercera tentación también es decir, mire, si usted termina crucificado, dos cosas, o usted no confía en Dios, o Dios Padre le falló. O sea, con la tercera tentación
quieren dañar la relación íntima entre el Hijo y el Padre. Miremos que eso es muy delicado lo que estoy diciendo, pero los que lo quieren tentar, ¿cierto? Es para que Jesús no confíe en el Padre, romper esa unidad. Y esa tentación aparecerá en la cruz. Cuando ya Jesús esté crucificado, los sacerdotes y los que están ahí mirando le estarán gritando tonterías, ¿cierto? Y si usted es el Hijo de Dios, baje de la cruz, ¿cierto? Y dice también, usted se llama Hijo de Dios. Si Él tanto lo ama, que lo libere de la cruz. Ahí es donde está fuerte la tentación en ese momento. Y esa es la más grave de todas. Quiero recordar esto es por una cosa. Yo les dije que les iba a hacer una propuesta y voy hacia la propuesta. Pero quiero que hagamos todo el panorama de lo que hemos visto en el momento. ¿Cierto? Jesús no cae en esa tentación. Sabe que su misión será anunciarle una buena noticia a los pobres, anunciar el año de gracia del Señor, darle vista a los ciegos y libertad a los cautivos. Y él ya eso lo va teniendo claro y empieza la misión, empieza a llamar a unos discípulos, pescadores, etcétera, poquito a poquito los va llamando y empieza a presentar la novedad de lo que él viene a traer en la sinagoga. Y en una sinagoga que Jesús percibe desde el principio, que hablan de Dios, hablan de Moisés, hablan de Abraham, hablan de los profetas, hablan de las escrituras, pero el espíritu que manejan es un espíritu contrario al querer de Dios. Es que es muy fácil hablar de Dios, es muy fácil hablar de los versículos de la Biblia y a veces se puede utilizar la palabra escrita de Dios para mover a un pueblo a que haga la voluntad del que está hablando, no la voluntad de Dios. Entonces, en eso hay de todo, hay pastores, hay sacerdotes, hay ministros de toda clase, que lo que buscan con la palabra de Dios es que el pueblo haga la voluntad del ministro. Y el ministro, de una u otra forma, aprovecharse de la ingenuidad o de la honestidad también de su pueblo. Y nos damos cuenta, puede ser a través de una espiritualidad de milagros, puede ser a través de una espiritualidad de miedo al demonio, puede ser de lo que sea, pero hay muchos que abusan del pueblo en nombre de Dios. Y eso es lo que está en aquel texto del sábado en la sinagoga, donde hay un endemoniado que se le acerca a Jesús y tienen todo ese diálogo. Yo sé quién eres, el santo de Dios, ¿cierto? Pero Jesús, salga de este hombre. Y haciendo esto, ya estamos entrando en el tercer momento, el inicio de la misión de Jesús. Ya dijimos, primero la infancia, después la juventud, y en la juventud está también el bautizo y las tentaciones, y ya empieza la misión, cogiendo a los discípulos, yendo a la sinagoga, y empieza después a acercarse a un pueblo radicalmente enfermo, enfermo del cuerpo y del espíritu. Y nos damos cuenta que después de que Jesús sale de la sinagoga, va a la casa de Simón y Andrés, luego irá a curar un leproso, luego estará también con multitudes por un lado y por el otro, pero siempre nos dicen que son multitudes de enfermos y de endemoniados. Y vuelve otra vez a su casa, que es la casa de Simón Pedro, donde estará la suegra también prestando el servicio. Y allá también curará a un paralítico, pero dando un paso más allá, que empezó a crear mucho escándalo, a perdonarle pecados. Entonces nos vamos dando cuenta que Jesús, para ir liberando al pueblo, empieza él a comprometerse. Toca al leproso, ¿cierto? Empieza a perdonar pecados y luego hace un acto mucho más escandaloso. Empezó a coger una amistad muy grande con Mateo o Leví, un cobrador de impuestos, lo llamó a que lo siguiera y se hizo amigo de sus amigos. Y normalmente, ojo como lo voy a decir, lo que digo tiene sus bemoles y no es de todo el mundo, no es una generalización, pero aquellos políticos que son corruptos, que les gusta manejar plata, dar plata para comprar votos o para alguna cosa, tienen muchos amigos, ¿cierto? Y a veces tienen amigas. Y tienen amigas que se acercan ofreciéndoles lo que quiera el hombre con tal de que el hombre le dé lo que quieren ellas. Entonces, amigos y amigas
de gente que maneja plata, gente que maneja poder, ¿cierto? Sabemos que no hay una moral y una ética muy buena en esos ambientes. Y Jesús fue y empezó a compartir con ellos el pan, es decir, a comer con ellos. Y comer con ellos es una expresión de generar solidaridad, no con lo que hacen, pero sí con las personas. Y eso creó un escándalo impresionante. Y que él en su grupo aceptara a uno de esos, eso ya generó un rompimiento grande y obligó a los discípulos también, a los que ya venían pescadores, a que fueran tomando decisiones. De eso no nos habla el escrito, porque ningún escrito nos va hablando de las decisiones que tuvieron que ir tomando los discípulos. Pero los discípulos estuvieron con Jesús cuando él tocaba el leproso, ¿cierto? Y no lo abandonaron, siguieron con él. Entonces tomaron la decisión, esto está como difícil, pero siguieron con él. Ahora que llama a Leví también, un tipo de esos en el grupo. O sea, todo el grupo se está volviendo impuro por el contacto con él, ¿cierto? Y los discípulos aceptaron eso. Que cuando perdona pecados y le preguntan, ¿y ese por qué perdona pecados? Eso no sabe. Ellos no saben por qué perdona pecados. Ellos tienen que tener las mismas dudas. Pero es muy interesante ver el proceso que se está gestando entre los discípulos. Luego nos va llevando el texto, ¿cierto?, a unas afirmaciones que ya nos van entrando en un cuarto aspecto, ¿cierto? Y es que le preguntan a Jesús, ole, ¿y los discípulos tuyos por qué no ayunan? Porque los discípulos de Juan el Bautista ayunamos y los discípulos de los fariseos también ayunan, ¿cierto? Entonces, ¿por qué los tuyos no ayunan? Y entonces él les dice, es que, ¿por qué van a ayunar si están con el novio? Ya cuando habla del novio, ya empieza a mostrar hacia dónde va. Él viene a hacer una alianza con el pueblo, viene a hacer una alianza, ¿cierto? Porque el novio siempre es aquel que se está preparando para hacer una alianza. Y entonces ya con eso les está revelando algo. Vengo a hacer una alianza con ustedes, ¿cierto? Y los amigos del novio no ayunan mientras están con el novio. Y pone dos ejemplos que es importante que los tengamos en la cabeza y también en el corazón, porque esos dos ejemplos que pone indican la pedagogía y lo que él viene a hacer. Él dice, yo no vine aquí a arreglar los remiendos de una pieza malbaratada, desbaratada. Es decir, un paño viejo, roto, no se remienda con un paño nuevo. Porque cualquiera que entienda de costura, se ve que él también entendería algo de costura. Cualquiera sabe que un paño nuevo, al humedecerse, encoge. Entonces genera un roto más grande en la pieza vieja. Él dice, no, yo vine a traer un vino nuevo. Y el vino nuevo pide, exige vasijas nuevas. Entonces ahí está la novedad grande, vasijas nuevas. Las vasijas viejas no sirven. Si echo el vino en esas vasijas viejas, van a reventar las vasijas, ¿cierto? Y se va a derramar el vino y se va a perder cualquier trabajo. Yo vine a poner un vino nuevo que necesita estructuras nuevas. Y a partir de eso, Jesús hace dos acciones, ¿cierto?, que le van a crear ya un conflicto mayor. Primero, el sábado permite que los discípulos cojan espigas en el campo. Eso de coger espigas en el campo no era nada malo. Eso estaba prescrito en la ley de una manera muy hermosa, que a todos los que tenían tierras y cultivos les decían, mire, si usted tiene cultivo que puede ser de trigo, puede ser de uvas, puede ser de aceitunas, puede ser de lo que sea. Si usted tiene cultivos, deje siempre al borde del camino unas cuantas espigas, unas cuantas uvas, unas cuantas aceitunas, ¿cierto? Y cuando usted pase recogiendo, no haga el repaso. Dejemos que las que están en el borde del camino y las que quedaron sin recoger, las cojan los huérfanos, las viudas o los transeúntes, pobres. Es decir, que todos los que tengan tierra piensen en los pobres, en los que no tienen. Y entonces en ese texto podemos, por un lado, ver
que Jesús y los discípulos en algunos momentos de la misión no tenían nada. Tuvieron que acogerse al derecho de los pobres. Es decir, cuando estaban cogiendo trigo, uvas o aceitunas en campo ajeno, no estaban robando, sino que estaban haciendo uso del derecho que tenían los pobres de coger. Y el problema no es porque ellos estuvieran cogiendo espigas, el problema es porque la estaban cogiendo el sábado. Y el sábado había una prescripción que por ser el día de descanso, no podían ese día recoger espigas, no podían caminar. O sea, se confrontaban una ley humana de derecho del pobre y una ley religiosa de obligación de descansar. Los maestros de la ley valoraban más la religiosa. Jesús empezó a valorar más la vida y la necesidad de las personas y hasta les recordó al rey David que teniendo hambre también entró y comió los panes de la proposición. Mire lo que estamos viendo en el proceso de Jesús. Él empieza de una vez un servicio a la liberación del pueblo para humanizar la vida de las personas, pero eso lo está poniendo en choque con las autoridades religiosas. Eso desde un principio. Y lo otro que hizo inmediatamente, sábado también, entró a la sinagoga y en la sinagoga el mismo Jesús puso un pleito. Así, fue a poner pleito. ¿Cuál fue el pleito? Él sabía que allá había una persona con una mano seca, con una mano paralizada. Y entonces fue y apenas entró, ya encontró a los maestros tensos. Estaban tensos, viendo a ver qué iba a hacer Jesús. Y entonces llamó al hombre, le dijo, venga, venga. Y lo puso en la mitad. Y cuando lo tenía en la mitad, enfrentó a todo el mundo y les dijo, a ver, señores, ¿qué se puede hacer el sábado? ¿Cierto? ¿El bien o el mal? ¿Dejar morir o servir? Y entonces ahí la gente se le quedó callada y le dijo al tipo, estire la mano y lo curó. Y cuando lo curó, no le dijeron nada ahí, pero nos dice el Evangelio que inmediatamente salieron los fariseos y fueron a hablar con unos enemigos políticos de ellos, los herodianos, que se pusieran de acuerdo cómo acababan con Jesús. Porque se dieron cuenta que eso que estaba haciendo Jesús estaba destruyéndole los privilegios y el poder a los líderes religiosos y a los líderes políticos. Porque muchas veces entre los líderes religiosos y políticos hacen alianzas donde se benefician unos y otros. Y a veces aparecen personas que ponen en jaque a los unos y a los otros, entonces empiezan a perseguirlos. Está más o menos como claro el proceso que hemos ido dando a lo largo de todo el curso, ¿no? ¿Cierto? Luego de ahí, que sale de la sinagoga, empieza Jesús y ya ahí podemos mostrar otro bloque, otro bloque. Viene ya definitivamente a construir la vasija nueva y construyendo la vasija nueva que se va desbaratando la vasija vieja. Ya empezó a desbaratar la vasija vieja con lo del sábado. Pero entonces, ¿qué hace? Llama a los 12 y los llama para que estén con él y para anunciar el evangelio también con poder de acabar con los malos espíritus. Es decir, la iglesia tiene la función de anunciar el evangelio, pero al mismo tiempo combatiendo todo tipo de malos espíritus, egoísmos, ambiciones, codicias, venganzas, odios, rencores, todos los malos espíritus deben ir retrocediendo. Y si en la iglesia en la que estamos nosotros, en nuestra comunidad religiosa, en nuestra familia cristiana, en la iglesia, en la parroquia donde colaboramos, si esos espíritus no están retrocediendo, tenemos que revisar. Sí, ok. Tenemos que revisar. Y entonces empezó Jesús eso, ¿cierto? A hacer a organizar a los discípulos y enviarlos a misión con eso. Todavía no los ha enviado, pero los empezó a preparar. Pero ahí nos comentan inmediatamente que tanto los parientes de él como las autoridades empezaron a ver cómo lo frenaban. Los parientes a decir que él estaba loco, que él estaba fuera de sí. Y las autoridades religiosas a decir que era
con el poder de Satanás que él estaba haciendo las cosas. En definitiva, cierto, empezó un conflicto muy serio y una persecución que ya era a muerte prácticamente. Ya fariseos y herodianos, a ver cómo acabamos con él, y ya llegaron los escribas de Jerusalén. Es decir, desde el templo vinieron los grandes maestros y fueron los que lo trataron de satánico, un conflicto muy fuerte. Y estando la cosa así, entonces Jesús empieza a hablar en parábolas, a hablar en público y a explicarle de una manera privada, diríamos hasta clandestina, a los discípulos. Ya empezó a darse cuenta que tenía que ser demasiado prudente para que las cosas no se dañaran a destiempo, antes de tiempo, antes de que llegara la hora. Y entonces todo lo de las parábolas es muy bonito porque es hablando del reino y mostrándolo del reino de tal manera que está educando a los suyos, a los cercanos, y los otros alcanzan a entender algo, pero no alcanzan a llegar hasta el fondo, porque teniendo ojos no ven, teniendo oídos no escuchan. Y después nos va a relatar el Evangelio 3 acciones en defensa de la vida. Va en una barca, hay una tempestad, él durmiendo, los otros, no te importa que perezcamos. Y entonces él calma la tempestad y queda esa pregunta, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Entonces, la defensa a personas que están viendo peligrar su vida, los discípulos, los 12 discípulos, ya ven que se les vinieron incluso los maestros de la ley encima, los de Jerusalén. O sea, ellos ya están tragando saliva, se dan cuenta que al seguir a Jesús, la vida se les complicó y están en grave peligro de que les pase algo, porque ya saben que hay amenazas de muerte para Jesús y probablemente para el grupo. ¿Se va entendiendo el orden del Evangelio, lo que estamos viendo? Luego entonces va Jesús con ellos al extranjero y allá en el extranjero, en Gerasa, el asunto es distinto. En el mundo, no con el carácter religioso de Israel, sino en el resto de la humanidad, también la humanidad está sometida a un mal espíritu. Pero el mal espíritu es el ansia de riqueza y de poder que hay en la humanidad. ¿Cómo se llama el espíritu que lo está dominando? Legión, porque somos muchos, pero legión es la fuerza militar que protege la economía de los grandes. ¿Cierto? Y aunque las fuerzas militares están llamadas a servir, terminan sirviendo a los grandes, a los políticos, a los ricos. Y por eso está con esa simbología, porque esto es un texto demasiado simbólico. No podemos decir que sea una cosa literal. Lo de los cerdos, 2000 cerdos que se fueron, eso no es una cosa así histórica, eso no es un desquiciado. Es una manera muy simbólica como se muestra cómo el mal espíritu domina el mundo. Las ansias de poder, de grandeza, utilizan las fuerzas militares, pero para una economía representada en los cerdos. Dicen que el mal espíritu llegó hasta donde estaban los cerdos. Y ahí ellos se fueron al acantilado y se acabaron. Como quien dice, se nos dice, para humanizar la vida de las personas es necesario absolutamente grandes sacrificios económicos. Y sin sacrificios económicos es imposible humanizar la historia de los pueblos y de las personas. Se necesita el sacrificio. ¿Quién va a hacer los sacrificios? ¿Quién los va a hacer? Y por eso a Jesús le dijeron, váyase de aquí, no lo aceptaron. Porque la gente no quiere hacer sacrificios de su economía, de sus privilegios, de su poder para humanizar la vida. Pobrecita la gente, pero no cuente con las ganancias que yo tengo en mi empresa. Que se busque por otro lado. Eso, hasta ahí va la cosa. Y el último que habíamos visto era que también a Israel se le propone seguir a Jesús. Y entonces estamos viendo que la última defensa que hace Jesús de la vida, de lo que hemos estudiado, es a la hija de 10 años del jefe de la sinagoga. El jefe de la sinagoga es uno de los maestros de la ley, pero que se arrodilló ante Jesús.
para decirle que su niña estaba enferma. Una actitud muy distinta a los otros maestros de la ley que lo están persiguiendo. Este, siendo jefe de sinagoga, se arrodilló ante Jesús. Le dice, ven a mi casa que mi hija está gravemente enferma. Y ahí se encontrará también con una anciana que tiene desde hace 12 años una hemorragia, y entonces se combinan los 12 años de esa hemorragia con una niña de 12 años que a los 12 años precisamente, cuando empieza a sangrar su cuerpo, empieza a volverse impura y está en peligro de muerte. Y entonces ambas están en peligro de muerte, la anciana y ella. Y en esas dos vemos una hermosa representación del antiguo pueblo de Israel que se ha gastado en mil médicos, etcétera, y sigue su malestar, sigue su enfermedad, sigue la falta de justicia en el pueblo, y la iglesia, que es el pueblo nuevo, que nace perseguida. O sea, los 12 apóstoles y todo lo que se gestó después de la muerte y resurrección del Señor es una iglesia hija de la sinagoga que nace perseguida. Bueno, más o menos hemos llegado hasta acá y aquí viene ya la propuesta en 2 o 3 minutos. Voy a ofrecerles hoy un texto que ya les había ofrecido, pero con algunas modificaciones, enriquecido. Dios mediante, mañana se los mando. Y tendrá que ver, ojo, con los 2 primeros capítulos de Lucas, que yo ya les había mandado alguna información hace algún tiempo, les había pedido que lo trabajaran, pero quiero que le sigamos trabajando, está más pulida la reflexión, ¿cierto? De tal manera que vamos a hacer una cosa. Volvemos a leer eso, pero entonces ahora nos vamos a preguntar, bueno, ¿y eso cómo ilumina nuestra vida hoy? O sea, no nos vamos a quedar con el texto, con lo que pasó en épocas de Jesús. Y entonces hay preguntas que ayudan a ir actualizando lo que podemos ver en esos 2 capítulos de Lucas. Ya sabemos que hay varios textos: el anuncio a Zacarías del nacimiento de Juan el Bautista, el anuncio a María, la visita a Isabel, luego el nacimiento de Juan el Bautista, el nacimiento de Jesús, la presentación en el templo y ya los 12 años. Entonces, cada texto de esos tiene una serie de preguntas para que ustedes rayen, subrayen, piensen, mediten, etcétera, etcétera, ¿cierto? Eso va a ser dentro de 8 días, ¿cierto? Sería la última reunioncita que tendríamos ahora, a ver cómo les fue con eso. Y les voy a pedir con insistencia, hagan el trabajo de mirar la propia vida a la luz de eso. Y entonces, con lo que vayan viendo ustedes, y ojalá compartamos. La vez pasada estábamos empezando y pocas personas abrieron la boca para compartir. Creo que ya es el momento que sí, que abramos la boca y compartamos, ¿cierto? Y entonces, a partir de eso, ya después entregaría también los 2 capítulos de Mateo, que también los habíamos trabajado. Y luego, otros que no hemos trabajado, relacionados con el bautizo, con las tentaciones, con todo eso que acabamos de recordar ahora, pero mirando nuestra propia vida, con preguntas para hoy. Entonces ya pasamos de la lectura a la meditación, porque somos personas de fe. Y entonces al leer la Biblia, sabemos que es para nosotros. Entonces, ¿qué nos pide la palabra de Dios a nosotros hoy? Entonces, esa vuelta que vamos a hacer a lo que ya hemos visto es para dar un paso más allá, salir de la lectura y entrar en la vida nuestra. ¿Nos va quedando claro esa propuesta o no? Bueno, cierto. Y vamos a estar así todo el mes de septiembre. La próxima semana nos reunimos, conversamos, miramos cómo les fue, dudas que aparecieron, etcétera, a ver si el ejercicio se está haciendo bien. Y entonces, si vemos que estamos dando en el clavo, por dónde es el asunto, por dónde sacarle sabiduría al texto para nuestra vida, si vemos que estamos ahí en eso, bien, vamos siguiendo. Y las próximas veces, durante septiembre, ya no vamos a tener este contacto. Pero yo les sigo mandando los textos, con la gracia de Dios. Les sigo mandando los textos para que ustedes los vayan trabajando en la casa. Ya lo relacionado con las tentaciones y cuáles son las tentaciones de nosotros ahora, cuál es la tentación de la iglesia, cómo le está pidiendo a su manera el Papa Francisco a la iglesia que salga de la tentación, porque hemos caído en muchas tentaciones, ¿no? Etcétera. Entonces, luego veremos qué aprendemos, por ejemplo, de los textos de las curaciones. Es decir, qué podemos sacar para nuestra vida del hecho de que Jesús haya tocado a un leproso.
o de que Jesús haya aceptado en el grupo a gente de mala fama. Nosotros a quienes aceptamos en nuestros grupos, en nuestras comunidades. Por lo general la gente más buena es el vecindario, es la que entra, es de gente sana, gente tal y tal otra, pero sí estaríamos en condiciones de estarnos reuniendo con aquellos que todo el mundo dice, pero esa gentecita que hace ahí, pues, ¿cierto? Mirar un poquitico a cosas de esas por el estilo. ¿Cierto? Entonces, yo estaría mandando durante todo el mes de septiembre, que es el mes de la Biblia, los textos con algunas preguntas, con algunos comentarios, con algunas luces que nos sirvan para iluminar la vida. Y ya empezando octubre, que ya hayamos entonces alcanzado, que la meditación haya alcanzado la lectura. O sea, que ya estemos como al día para después. Hacemos una evaluación de todo el trabajo y ya continuamos con la próxima sección. Las secciones que vienen son muy bonitas, muy interesantes y ofrecen gran novedad. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos. ¿Hay alguna preguntita de aclaración en la